El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, estamos en su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. El día de hoy, Juan Guillermo nos tiene una entrevista muy especial con el doctor Francisco Javier Echeverría Esponda en el marco del Segundo Congreso Iberoamericano de Bioética e Investigación. El doctor Echeverría es licenciado en Filosofía y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía por la misma universidad y docteur d'État et Lettres et Sciences Humaines por la Université Paris 1. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco e investigador nivel A en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otros. Entre sus múltiples publicaciones están los libros Ciencia y Valores, La Revolución Tecnocientífica, Gobernar los Riesgos y Ciencia del Bien y del Mal. Son más de 100 artículos en revistas y libros internacionales y más de 200 en revistas y libros nacionales en España, los que el doctor Echeverría ha publicado. Además ha obtenido el Premio Anagrama de Ensayo, el Premio Euskadi de Investigación y el Premio Nacional de Ensayo concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Vamos entonces con el doctor Echeverría. Adelante, Juan Guillermo. Doctor Echeverría, pues bienvenido a Colombia en el marco del Segundo Congreso Internacional de Bioética e Investigación. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Doctor, una primera pregunta. Usted ha dedicado gran parte de su vida a los estudios de la filosofía de la ciencia, la tecnología y la sociedad. ¿De dónde surgió este interés? Bueno, mi origen universitario, mi formación universitaria fue por un lado filosófico y también matemático. Por las mañanas iba a la Facultad de Matemáticas en la Complutense de Madrid, por las tardes a la de Filosofía, también en la Complutense de Madrid, estaban enfrente los dos edificios y entonces pues siempre, digamos, para mí la ciencia y la filosofía han estado vinculadas entre sí. Luego ya, cuando después de andar por el extranjero, por distintos países europeos, cuando ya fui profesor universitario, a partir de los 30 años, pues mi formación era buena para hacer filosofía de las matemáticas, por supuesto, y también filosofía de la ciencia en general, ¿no? Como fui profesor además de esa materia y también de lógica, pues ya mi carrera profesional se orientó en principio hacia la filosofía de la ciencia, luego pasé por derivación a la filosofía, por ampliación, perdón, a la filosofía de la tecnología, y ya en mi propia evolución intelectual me di cuenta de las fuertes componentes sociales que tienen tanto la ciencia como la tecnología, y entonces ya confluí el año 1990 más o menos en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en los cuales he colaborado mucho con muchos colegas. Cuando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a partir del año 1995, dejé la Universidad del País Vasco y me incorporo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, allí creamos entre varias personas el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que sigue existiendo. Y por lo tanto hasta el año 2008 yo me dedicaba desde 1995 al 2008 13 años intensamente a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en los cuales sigo laborando, ¿no? Investigando. Pero a partir del 2008 he dado un paso más también por ampliación y hago estudios de innovación. O sea, la ciencia y la tecnología generan innovaciones. El concepto de innovación es un concepto muy difícil de elucidar filosóficamente, muy complejo, y por lo tanto es un desafío intelectual, y llevo 8 años dedicado a hacer filosofía de la innovación. Doctor, la técnica es tan antigua como el hombre. Desde sus inicios el ser humano ha usado la técnica para modificar la naturaleza con fines útiles. ¿Por qué entonces hay una novedad e importancia en estudiar la tecnociencia? Bueno, porque la tecnociencia es una novedad y una innovación de ruptura. La ruptura ha cambiado radicalmente a la ciencia, por eso yo hablo de una revolución tecnocientífica, es mi libro del 2003. Y mantengo, por supuesto, esta propuesta y la sigo desarrollando, porque lo que ha sucedido es que esto surgió
en la física, en las matemáticas y en la biología. Bueno, también por supuesto en la medicina, en la química, las ciencias físico-naturales más la matemática, ¿no? Cabe distinguir entre matemática y tecnomatemática, no son lo mismo. Exactamente igual entre física y tecnofísica, o entre biología y tecnobiología o biotecnología, que es el nombre que habitualmente se usa, ¿no? Entre medicina y tecnomedicina también. Hoy en día, por ejemplo, cuando se habla de humanizar la medicina o de humanidades médicas, se está distinguiendo entre la tecnomedicina, en mi terminología, o la medicina clásica, tradicional, pero repensada desde el punto de vista contemporáneo. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido esto? Que la tecnociencia se ha ido desarrollando, expandiendo por todo el mundo, por todos los países, a partir del año, sobre todo, 1980, y ya a finales del siglo pasado, pero sobre todo a comienzos de este siglo, ha llegado también a las ciencias sociales y a las humanidades menos, pero está llegando a las humanidades. Entonces, quiero decir que hoy en día también cabe distinguir entre ciencias sociales, en el sentido de Weber, vamos a suponer, o de la teoría económica. No es lo mismo la economía que la tecnoeconomía, o la sociología que la tecnosociología. Y en el caso de las humanidades, pues, y de las artes y humanidades, el arte tecnológico, el arte que se hace con medios tecnológicos, en Internet, el arte digital, etcétera, pues es una nueva modalidad de arte. Hay muchos artistas que ya no pintan cuadros o no tocan instrumentos musicales, sino que tocan instrumentos electrónicos y hacen composición electrónica. Eso ya es tecnoarte, tecnomúsica. Y exactamente igual cuando se habla de humanidades digitales, una rama muy importante de mucho desarrollo en los últimos 10 años, pues eso yo lo llamaría tecnohumanidades. Con lo cual, por lo tanto, la tecnociencia se ha desarrollado, se ha expandido por todos los ámbitos del conocimiento y también por todas las sociedades. O sea, no por todas, perdón, pero sí por lo menos por las sociedades, diríamos, del primer mundo. En concreto, en Europa, hoy en día la expansión de la tecnociencia es enorme. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. El siglo XX, un siglo de grandes desarrollos científicos, también es el siglo de las 2 guerras mundiales y sus bombas atómicas, y hacen dudar a muchos de que vayamos a usar bien ese poder en el siglo XXI hablemos del siglo XXI, ¿no? Doctor, ¿es usted pesimista u optimista frente al futuro? Antes era más optimista, ahora soy bastante pesimista. ¿Por qué? Usted me ha preguntado si vamos a usar bien o mal esas tecnologías. Bueno, el problema es que ¿qué es ese nosotros, no? O sea, la tecnociencia no es un bien común, así como la ciencia sí. En la ciencia, por lo menos las matemáticas, ¿no? En su origen las matemáticas son enseñanza, etimológicamente significan enseñanza, y enseñanza en el ágora, en un ámbito público, enseñanza pública, ¿no? Entonces no es lo mismo el conocimiento que se hace público y que por lo tanto pasa a ser un bien común de los seres humanos, que el conocimiento que se privatiza, se patenta y se intentan generar beneficios económicos por el uso de ese conocimiento desarrollado, por ejemplo, tecnológicamente. Bien, entonces esto es la tecnociencia, es la diferencia fundamental. La ciencia es un bien público, la tecnociencia es un bien privado. Y quiero decir con ello que cuando usamos algún artefacto tecnológico, pagamos o bien en dinero, o bien con nuestro tiempo, o bien con nuestros datos. Hay diferentes modalidades de pago, o sea, los modelos de negocio de la tecnociencia y de rentabilización de la tecnociencia son varios. Pero quiero decir que la tecnociencia está controlada por grandes multinacionales de las biotecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación, también de la medicina, también de la alimentación transgénica, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y esta es la gran novedad de finales del siglo XX, o sea, es decir que ha llegado la economía del conocimiento. El conocimiento se ha convertido en un bien económico de primera magnitud, de primera importancia, sobre todo en países como los europeos. Allí la teoría básica que mantiene la Comisión Europea es que sin duda que los bienes económicos, la riqueza, los recursos naturales son un bien económico importante. Sin duda que la fuerza de trabajo de las personas es otro bien económico importante. Sin duda también que la inversión de dinero, la inversión de capital es otro recurso importante, pero el conocimiento es más importante que todos ellos. O sea, entonces eso es la economía del conocimiento, de la afirmación de que el conocimiento, y en concreto el conocimiento científico, genera riqueza económica. Se ha convertido en un negocio por supuesto capitalista, porque la economía actual es sin duda capitalista, por lo menos en los países de donde yo procedo.
Salcedo. Quiero decir con ello que la capitalización del conocimiento gracias a la tecnociencia es la gran novedad. Entonces, claro, el uso que hagamos de la tecnociencia, el uso que hacen otros de la tecnociencia, porque la han privatizado, se han apropiado de la tecnociencia y nosotros somos usuarios pero pagando o en cualquier caso controlado. Nuestro uso de la tecnociencia, en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, esta misma entrevista que estoy haciendo a través de un teléfono celular, usted la va a controlar, la va a guardar en su archivo, luego la difundirá, pero el proveedor de acceso que usted tiene o que tenga luego la web en donde esto se emita, está controlado efectivamente por lo que llamamos los señores del aire, las redes multinacionales, que inmediatamente por el hecho de ponerlo en el ágora pública, en el foro público, ya se lo han apropiado. Se lo han apropiado. Luego lo usarán o no lo usarán, eso es una cuestión secundaria, ¿no? Pero el hecho de que solo por subir a la red, a YouTube, vamos a suponer, un vídeo, entonces la empresa YouTube ya es propietaria, es copropietaria de lo que el usuario ha subido, esta es digamos, el meollo de la economía actual tecnocientífica. Una variante del mito del eterno progreso plantea que los desarrollos tecnocientíficos resolverán algún día todos los problemas humanos, desde los ambientales hasta el hambre, la pobreza, la enfermedad e incluso algunos piensan que la muerte. Eso podría llevar a evadir la responsabilidad actual por el planeta, digamos, delegando esta responsabilidad sobre una tecnociencia que aún no tenemos. En ese sentido, ¿alimenta la tecnociencia la crisis ambiental, la crisis humana actual? Bueno, vamos a ver, usted lo llama un mito, ¿no? Y yo lo voy a llamar, voy a utilizar un término más fuerte, lo voy a llamar delirio, delirio de poder, por supuesto, y esto son simplemente son mecanismos de marketing, o sea, de tal manera que si a grandes sectores de la población masivamente, en este caso y de múltiples países, se les mete el miedo no en el cuerpo, sino en la mente, de tal manera, y se les generan esperanzas ficticias, ¿no? Tales como lo voy a llamar la eternidad tecnológica, ¿no? La tecnoeternidad, ¿no? O sea, es decir, que a través de las tecnologías seremos eternos, ¿no? Entonces la tecnociencia se convierte en una religión, o sea, el término no es mío, o sea, que hay por lo menos un libro que yo recuerde, el de Barnes, me parece que se llama este autor, sobre la religión tecnocientífica. Entonces quiero decir que la tecnociencia ha adquirido tal poder, el poder tecnocientífico ha crecido tantísimo en los últimos 20, 30 años, que cabe hablar ya de un poder mayor, desde luego, que el de los estados, eso no cabe la menor duda, y mayor, por supuesto, que los poderes religiosos tradicionales, y diríamos eso es lo más preocupante, por lo tanto, ¿no? Lo más preocupante es que es una nueva modalidad de poder, es un poder, por supuesto, global, desubicado, o sea, no es un poder físico, no está basado en la fuerza, está basado en el conocimiento y en la tecnología, pero es un dominio de las mentes de los seres humanos a través de las tecnologías. Entonces, efectivamente, si esos mitos, como dice usted, uno los difunde, porque tiene el poder para difundirlos, pues está efectivamente predicando una nueva religión, la religión tecnocientífica, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo yo que, digamos, no solo las religiones tradicionales, sino también el pensamiento laico, pues ha de confrontarse con esta nueva modalidad de religión tecnocientífica. La tecnociencia no tiene por qué ser religiosa, pero cuando ya pasa a esos mitos o a esos delirios y anuncia estas esperanzas, la criogenia, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, hay gente que está criogenizada esperando a que dentro de 300 años, de 30 años, 50 años, venga la enfermedad que le cure de su cáncer, ¿no? Entonces, esto yo lo llamo tecnopersonas, o sea, son personas que ya no son personas ni físicas ni jurídicas solo, sino que se han convertido en tecnopersonas, o sea, digamos, el cuerpo humano se ha tecnologizado de tal manera que se ha producido un engendro en base a unas esperanzas delirantes porque la raíz de la cuestión y lo verdadero de la cuestión es que es un gran negocio, incluido la criogenia, O sea, uno por criogenizarse tiene que pagar mensualmente unas cantidades enormes. Luego ya, si dentro de 30 años la criogenia sigue funcionando y si resurge o no, o vienen unas leyes de desenchufemos
a los criogenizados y que mueran tranquilamente, que a veces morir tranquilamente, digamos, es muy humano, ¿no? En lugar de vivir con falsas esperanzas en una eternidad, una tecnoeternidad que no hay, que no es posible, que no es viable. Ahora, desde el punto de vista de marketing, claro, si a uno le prometen efectivamente la eternidad a través de las tecnologías, pues esto puede ser embaucado.